Las causas internas de la independencia de Centroamérica son aquellas que fueron dentro de la corona española. En este caso hablaré de la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz de 1812, que ambos tienen relación, ya que son de influencia francesa. Ahora bien, la Constitución de Bayona, también conocida como Carta de Bayona o Estatuto de Bayona, promulgada en la ciudad francesa de Bayona el 6 de julio de 1808, por José Bonaparte como rey de España e inspirada en la bonapartista Constitución del año 12. Aunque fue discutida y aprobada por la Asamblea de Bayona, su contenido fue impuesto por Napoleón Bonaparte, poseedor de los derechos de la corona española tras las abdicaciones de Bayona. La crisis del antiguo régimen en España se agudizó en marzo de 1808, al producirse el motín de Aranjuez contra Godoy y el propio rey Carlos IV. Este abdicó en su hijo Fernando el 19 de marzo, pero antes de que Fernando VII pudiera consolidarse en el trono, Napoleón Bonaparte convocó a la familia real española a un encuentro en la ciudad francesa de Bayona y allí a principios de mayo tanto Carlos IV como Fernando VII le cedieron sus derechos a la corona de España. A continuación Napoleón le ordenó al mariscal Joaquín Murat, su lugarteniente en Madrid, que convocara la que sería conocida como la Asamblea de Bayona. Antes de que ésta se reuniera, Napoleón designó el 4 de junio a su hermano José como rey de España. Entre el 15 y el 30 de junio, en esta última fecha cerró sus sesiones con la presencia de 91 diputados. Esta asamblea se ocupó de la discusión y la aprobación de la nueva constitución que ha de regir a España e India. Ahora bien, hablaremos de la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, conocida por eso como la Pepa, es la primera constitución propiamente española, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 no dejó de ser una carta otorgada marcada por el sello napoleónico. La Constitución se aprobó en el marco de la Guerra de la Independencia, 1808 a 1814, y fue la respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón Bonaparte que, aprovechando los problemas dinásticos entre Carlos IV y Fernando VII, aspiraba a constituir en España una monarquía satélite del imperio, como ya había hecho con Holanda, Alemania e Italia, destronando a los Borbones y coronando a su hermano José Bonaparte. Pero la respuesta de los ciudadanos, jalonada por sucesos como el motín de Aranjuez, las renuncias de Bayona y el levantamiento de los madrileños el 2 de mayo, encerró un segundo significado para una pequeña parte del pueblo español. La España patriota, disgregada en un movimiento acéfalo de juntas, entre levantamientos, sitios y guerrillas, se unió finalmente en una Junta Central Suprema, y después en una regencia de 5 miembros, cuyos cometidos principales fueron la dirección de la guerra y la reconstrucción del Estado. En este punto los pareceres se encontraban divididos, había quienes deseaban seguir anclados en el antiguo régimen, quienes deseaban una reforma templada a la inglesa y aquellos que, influidos por las doctrinas y ejemplo de Francia, consideraban que la reconstrucción había de ser más radical. Este fue el criterio que finalmente se impuso, y la regencia convocó reunión a Cortes en la isla de León el día 24 de septiembre de 1810. La designación de los diputados a las mismas se realizó de manera anómala, explicable por la situación del país, y su aportación fundamental fue la Constitución de 1812. Influencia de la Constitución de Cádiz en la Constitución de la República Federal de Centroamérica y en el derecho constitucional comparado de la región. La Constitución de 1812 hectáreas tenido una influencia muy importante en la Constitución Federal de 1824 y en el desarrollo del derecho constitucional de la región. Ello ha quedado claramente demostrado en el espíritu y en el contenido de los textos constitucionales históricos adoptados en la región desde el siglo XIX. La Constitución Federal de 1824, a 12 años de la proclamación de la Constitución de Cádiz, es testigo fiel de la recepción de sus principios y disposiciones, lo cual da inicio en la región al proceso de positivación constitucional de los derechos humanos y las libertades fundamentales individuales, y de principios básicos del Estado de Derecho y del Estado republicano.
Es así como la Constitución de 1824 recoge de la Constitución de Cádiz los fundamentales principios de la división de poderes, la soberanía nacional y la representación popular, contribuyendo con ello al posterior desarrollo del Estado republicano y democrático en la región. De igual forma, la Constitución Federal, no solo se limita a incorporar en su texto disposiciones relativas a los derechos humanos, las libertades individuales fundamentales y garantías básicas del debido proceso legal, propios de la Constitución de Cádiz, sino que amplía su reconocimiento y se extiende a otros derechos no contemplados 12 años atrás, lo cual refleja el carácter progresivo del proceso de positivación constitucional de los derechos individuales, que se inicia a partir de ese momento en la región centroamericana, gracias a la aportación de la Constitución de Cádiz. Los Borbones y la Guerra de Sucesión. La muerte sin descendencia del rey Carlos II provocó el agotamiento de la dinastía de las Austrias en España y en el estallido de la crisis sucesoria en la corona. El monarca era estéril y sufría problemas de salud crónicos debido en gran medida a la política de consanguineidad de la familia de las Austrias. Carlos II protagonizó dos matrimonios, el primero con María Luisa de Orleans y el segundo con Mariana de Neuburgo. Las potencias europeas negociaron la sucesión de Carlos II al trono español antes de su fallecimiento para evitar la unificación de las coronas de Francia y España. Carlos II cambió el rumbo de la historia en el nombramiento del duque de Anjou, Felipe de Borbón, heredero al trono, reconociendo que subsiste el derecho de la sucesión en el pariente más inmediato conforme a las leyes de estos reinos y que se verifica en el hijo segundo del delfín de Francia. Por tanto, declaro ser mi sucesor al duque de Anjou, Felipe de Borbón, y como tal le llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios, y mando y ordeno a todos mis súbditos y vasallos que le reconozcan por su rey y señor natural, y se le dé sin la menor dilación la posesión actual, precediendo al juramento que se debe observar delante las leyes, fueros y costumbres de mis reinos y señoríos. En el inicio de la Guerra de Sucesión, la Guerra de Sucesión fue un conflicto que duró 12 años, desde 1701 hasta 1713, con el Tratado de Utrecht. El testamento de Carlos II no suscitó en un principio ninguna oposición. Todos los soberanos, a excepción del emperador, reconocieron al duque de Anjou como rey de España. En esto, todos los soberanos, a excepción, reconocieron que en abril de 1701 Felipe V hizo su entrada en Madrid, pero la torpeza de algunas observaciones de Luis XVI hicieron cambiar la situación. En febrero de 1701 dio a entender que su nieto podría en determinadas circunstancias conservar sus derechos sobre la corona de Francia. Con ello se retractaba de las garantías dadas de Francia y España, no se reunían bajo mismas leyes de autoridad. En el inicio de la Guerra de Sucesión, las Provincias Unidas de Inglaterra y Francia se comprometieron a otorgar la sucesión a España, a su segundo hijo, el archiduque Carlos de Austria. En septiembre de 1701 se formó una coalición en el que se declaró la guerra a Francia y a España. Portugal se unió a ella en mayo de 1703. El conflicto tornó a la sucesión de España y desembocó así una guerra internacional en el interior de la península y en la guerra civil entre los partidos de cada uno de los pretendientes. El fin de la guerra y el Tratado de Utrecht. Las hostilidades se reanudaron. Desde el punto de vista militar, Felipe V ganó la partida. Inglaterra y Holanda se resignaron a reconocer a Felipe V como rey de España. Se firmó el Tratado de Utrecht en abril del 1713. Inglaterra conservó Gibraltar y las islas de Menorca, ocupado durante la guerra, y obtuvo cláusulas especiales ventajosas en el ámbito económico, el monopolio de la trata de negros en América y el derecho de enviar a las Indias todos los años un barco mercante de 500 toneladas. Este navío, llamado de permiso,
abrió una brecha en el monopolio comercial de España colonial. La pérdida de los fueros de los reinos de España. La invasión extranjera fue la que desencadenó la guerra civil en el interior de España, en la Corona de Aragón. La mayoría de la población, todos partido contra los Borbones. Para explicar este rechazo resultó tentador evocar el medio de aquellos territorios a perder un estatuto de autonomía en el que se estaban muy apegados. Carlos de Austria, que era un Habsburgo, parecía ofrecer garantías. En ningún momento se puso de manifiesto la voluntad de aprovechar las circunstancias para separarse de las Castillas. Las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Estas se aplicaron en España, especialmente en los dominios americanos. La puesta en marcha de estas reformas estuvo influenciada por algunas de las ideas de la Ilustración. Su objetivo consistía en reforzar el poder real, centralizar la administración, incrementar la recaudación impositiva y asegurar la dominación sobre las colonias americanas. ¿Cuáles fueron las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas pueden ser clasificadas en políticas administrativas, religiosas, culturales y económicas. Políticas administrativas. Las políticas político-administrativas tuvieron relación en las colonias americanas. Entre ellas se puede mencionar las siguientes. Se crearon virreinatos, se crearon capitanías, se dividió cada virreinato en intendencias gobernadas por un gobernante intendente. La corona prefirió los peninsulares sobre los criollos en los nombramientos. En la religiosa se afirmó el regalismo, es decir, el conjunto de principios que afirmaban que la autoridad del rey era superior a la del papa en cuestión que tenían que ver con la soberanía del Estado. Y en 1767 se expuso la Compañía de Jesús, tanto de España como uno de sus dominios coloniales. Culturales. Las primeras reformas fueron las siguientes. Se crearon escuelas de arte y oficio. Se organizaron expediciones científicas a los territorios de ultramar, tal como la de Alejandro Malaspina, quien entre 1788 y 1794 recorrió las costas de América del Sur, Central, California, Filipinas y varias islas oceánicas. Económica. Se flexibilizó el monopolio de puerto único al habilitar 24 puertos americanos comercializaban directamente con 13 puertos peninsulares. Se abolió el sistema de flotas y galones y se les reemplazó por el de los navios de registro. Se estimuló el desarrollo de la agricultura y la creación de colonias agrícolas. Se impulsó la construcción de obras públicas. Se crearon nuevos impuestos y se aumentaron las alícuotas de otros ya existentes, como ocurrió con lo de las alcabalas que pasaron de... Durante esta guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con las tropas terrestres, comandadas de Rochambeau y por Marqués de Lafayette, y por flotas bajo el comando de marinos de Guichen y Grace. Por su parte, construyó inicialmente y de forma clandestina con la revolución desde la primavera y verano de 1776, gracias a Luis Usaga y Amezaga, luego de su cuñado Bernardo de Galvez, de forma abierta a partir de la batalla de Saratoga, mediante las armas de suministros proporcionados por los navíos del comerciante Diego Gardoqui, familiar del gobernador Usaga, y abriendo enfrente del flanco sur. Las colonias británicas que se independizaron, Gran Bretaña identificaron el primer sistema político literal democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban y la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de las oleas de los colonos inmigratorios y no existían en ella los rasgos característicos del rígido sistema estamental europeo. En las colonias del sur, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia se había organizado un sistema esclavista con uno de 500.000 esclavos negros
que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. En este modo, la población estaba compuesta por grandes pequeños propietarios, así como esclavos. Los antecedentes en la guerra de independencia de los Estados Unidos se remontan en la rivalidad franco-británica en Norteamérica y las consecuencias de guerra a los 7 años que terminó en 1763. Instrumento mierda. La Revolución Francesa. Si bien después de la Primera República cayó tras golpe del Estado de Napoleón Bonaparte y la organización política de Francia, durante el siglo XXI creció este por república, imperio, monarquía constitucional, lo que es la revolución de marco el final definitivo del feudalismo y el autonomismo en el país y dio a luz un nuevo régimen donde buscaría apoyaba en ocasiones por las masas populares que se convirtió en la fuerza política dominante. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estereotipos en la mediada, en lo que derrocó con los discursos e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según las historiografías clásicas de la Revolución Francesa, marcó el inicio de la edad contemporánea para sentar las bases de la democracia moderna, lo que sitúa en el corazón del siglo. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que sobre el motor de las revoluciones de 1830, 1848 y 1871. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Dulce Sandoval y le voy a hablar sobre dos de las razones del orden externo. La primera es la ilustración. La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, mediante las luces del conocimiento y la razón. Existió una importante ilustración española e hispánica, la de la escuela universalista, aunque más científica y humanista que política. El siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Importantes ideas como la búsqueda de la felicidad, la soberanía, de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje nacieron durante esta época. Ideales tales como la libertad, la igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación Iglesia-Estado tienen su nacimiento también en esta época. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la población y se expandió por los hombres de letras, pensadores y escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. Se expandió también a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como en libros, periódicos, reuniones o en cafés en las grandes ciudades continentales y británicas, en las que participaban intelectuales y políticos a fin de discutir y debatir acerca de la ciencia, política económica, sociólogo, leyes, filosofía y la literatura. La Ilustración fue marcada por su enfoque en el método científico y en el reduccionismo, el dividir problemas y sistemas en sus componentes al momento de encontrar una solución y o entender mejor cómo funciona el sistema o problema.
La otra que le voy a hablar es la revolución industrial. La revolución industrial o la primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una económica de carácter urbano, industrializada y mercantilizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana, de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800, la riqueza y la renta por cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el PIB por, por cápita se había mantenido prácticamente estancado durante los siglos. En palabras del premio Nobel Robert